En este tercer video de la sesión 5 iremos un poco más a fondo para platicar sobre los mecanismos íntimos que explican la autorregulación hemodinámica renal. Okay. ¿Cuáles son los mecanismos de autorregulación hemodinámica? Pues ya hemos dicho que son básicamente dos. Un mecanismo miogénico que responde directamente a cambios en la presión arterial. Ustedes habrán aprendido que a las arteriolas en general no les gusta que le suban la presión, y cuando eso sucede las arteriolas tienen una respuesta miogénica que consiste en que se contraen. Bien, este mecanismo actúa inmediatamente en el orden de milisegundos y es intrínseco al músculo liso vascular de la resistencia aferente. En principio el mecanismo que se ha planteado es que el estiramiento de la membrana aumenta la actividad de fosfolipasa C. Esto aumenta la síntesis de acilglicerol, lo que aumenta la actividad del canal potencial receptor transitorio, lo cual induce depolarización. Esto abre canales de calcio operados por voltaje, aumenta la concentración de calcio intracelular y a través de canal tipo L, liberando calcio de retículo por la famosa liberación de calcio inducida por calcio, y esto induce constricción. Este mecanismo miogénico en principio esencialmente autorregula el flujo sanguíneo renal. Contraste, el mecanismo reglamentario tubuloglomerular de mácula densa responde indirectamente a cambios en la presión arterial. Actúa a más largo plazo y es un sistema de realimentación negativo. Estamos hablando de que su actuación requiere de segundos, pero es capaz de sostener la respuesta mucho más tiempo. El substrato anatómico de este mecanismo reglamentario tubuloglomerular es fundamentalmente, para el caso de la autorregulación del flujo sanguíneo renal, el aparato yuxtaglomerular, y para la autorregulación de la filtración glomerular, pues es el aparato yuxtaglomerular, y evidentemente tiene que participar la arteriola eferente. Bien, este mecanismo realimentario tubuloglomerular de mácula densa existe en todas las nefronas y es sensible a cambios en el volumen líquido extracelular y al metabolismo renal. No me voy a detener mucho en este aspecto del aparato yuxtaglomerular, simplemente recordar a ustedes que está constituido de tres elementos: la mácula densa, las células mesangiales extraglomerulares y la arteriola aferente, y que todo túbulo regresa al glomérulo del cual nace. En principio, en la arteriola aferente hay dos estructuras importantes en este aparato yuxtaglomerular. Una son las células granulares, que son las que producen renina, y segundo son las células de músculo liso, que de hecho constituyen la arteriola aferente. ¿Qué propósitos tiene el mecanismo realimentario tubuloglomerular de mácula densa? Pues básicamente son cuatro. Número uno es autorregular el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular ante cambios en la presión arterial media. Segundo, es proteger al glomérulo y al tejido túbulo intersticial de daños inducidos por el aumento de presión arterial media. Tercero, es reducir la pérdida de sodio ante cambios en la presión arterial media. Si nosotros no tuviéramos este mecanismo autorregulatorio, los cambios de presión arterial media harían que aumentáramos de manera muy drástica la excreción de sodio. Y finalmente, el otro propósito, y muy importante, es estabilizar el aporte de sodio y agua a la porción distal de la nefrona. Este aspecto es crítico porque resulta que el trabajo grueso de reabsorción es llevado a cabo fundamentalmente en las porciones proximales de la nefrona, pero el trabajo fino, el que es controlado de manera muy precisa, se lleva a cabo, el trabajo reabsortivo es llevado a cabo en las porciones distales. De manera entonces que las porciones distales, para poder llevar a cabo su trabajo, requieren de que se le aporte
cantidades controladas de sodio y agua. Si se les abruma, estas porciones distales no pueden hacer su tarea de reabsorber de manera fina lo que necesiten reabsorber. El mecanismo realimentario tubulo-glomerular de mácula densa se ha estudiado por técnicas de micropunción. Estas técnicas se desarrollaron en el siglo pasado. Quien empezó con dichas técnicas fue un investigador que se apellidaba Richards, y en principio esta técnica micropunción consiste en lo siguiente. Es una técnica en la cual se exponen las nefronas bajo microscopía de alta amplificación, y en principio se utilizan 3 micropipetas. La primera micropipeta que se inserta en la nefrona es esta micropipeta que tiene digamos un émbolo de cera, y entonces este émbolo de cera es inyectado al interior del túbulo, lo cual bloquea el flujo tubular. Hecho esto, se inserta una segunda pipeta, que es la pipeta de colección, o que también permitiría medir la presión, de manera entonces que al insertar esta pipeta y tener este bloqueo, todo lo que se filtra va a dar a esta pipeta. Y finalmente se inserta una tercera pipeta después del bloque de cera, el cual está dirigida, esta pipeta, hacia las porciones distales de la nefrona, de manera entonces que yo puedo modificar el flujo hacia la porción distal, y por lo tanto el flujo que va a censar la mácula densa, modificando la velocidad con que se infunde el líquido en esta pipeta. Así las cosas, entonces en un estudio clásico o en un experimento clásico de este tipo, puede uno obtener este tipo de relación entre lo que se conoce como el flujo proximal tardío, es decir, el flujo que se está dirigiendo a las porciones distales de la nefrona, versus la filtración glomerular medida en una sola nefrona a través de colectar la filtración en esta pipeta de colección. El valor habitual de filtración glomerular por nefrona en la rata, que es donde fundamentalmente se ha desarrollado esta técnica, en la rata Wistar, es del orden de unos 30 nanolitros por minuto. Es decir, su valor basal de filtración es este punto B que tienen aquí. Bien, partiendo de esta condición basal, entonces, que se obtiene por colectar el filtrado en esta micropipeta, entonces el experimento consiste en aumentar la velocidad con la que se perfunde el líquido a través de esta pipeta de perfusión, y lo que observamos que cuando aumenta la cantidad de líquido que se dirige a las porciones distales, la filtración glomerular tiende a caer. Por el contrario, si nosotros reducimos la velocidad de infusión en esta pipeta, lo que observamos es que la filtración glomerular tiende a aumentar. Esta respuesta es una respuesta que tiene una morfología de una S itálica, una sigmoidal, lo cual implica que la parte que es más sensible en este sistema es la porción que está más cercana a la porción central de la curva, y eso hace entonces o permite definir lo que se conoce como la sensibilidad del mecanismo realimentario tubulo-glomerular. En los extremos de esta relación es muy claro que si yo aumento el flujo entre 30 y 40, los cambios son mucho más pequeños que si hago el mismo cambio, por ejemplo, entre 20 y 30. Muy bien. Bien, entonces esta línea recta que prácticamente abarca la porción rectilínea de la relación sigmoidea habla de la sensibilidad del mecanismo.
El modelo actual del mecanismo reglamentario túbulo-glomerular entonces involucra al aparato yuxtaglomerular, y el aparato yuxtaglomerular consiste básicamente de la mácula densa, luego de un intersticio que tiene células glomerulares células intersticiales extraglomerulares, y finalmente de la arteriola aferente, que tiene células granulares y células de músculo liso vascular. Ese es el substrato anatómico del mecanismo. De manera entonces que la mácula densa, que resulta ser un sensor de la concentración de cloro, va a censar dicha concentración de cloro, y en función de ello, este transportador, que se conoce como cotransportador sodio-potasio 2-cloros, va entonces a introducir este cloro que está llegando al interior de la mácula densa, y este ingreso de cloro hace entonces que se consuma mucho más ATP, porque este mecanismo depende, para el ingreso de cloro, el que ingrese sodio, y el ingreso de sodio es un transporte, en este caso activo secundario, que depende de que la bomba sodio-potasio ATPasa en el lado vasolateral esté trabajando. De manera entonces que el mayor transporte de cloro y de sodio y de potasio que hacen, pero fundamentalmente el ion crítico es cloro, hace que los niveles de ATP disminuyan. ¿Y por qué? Porque se utilizan en el proceso de transporte activo en el lado vasolateral, de manera entonces que aumentan los niveles de ADP. Este ADP induce la formación de AMP, y a este AMP, a final de cuentas, a través de una serie de sistemas enzimáticos extracelulares, forma adenosina. Aunque el ATP también puede operar y transformarse directamente en adenosina. El punto es entonces que la adenosina va y actúa sobre los receptores A1 que existen en el mesangio extraglomerular, y lo que hacen es que aumenta la concentración de calcio en el interior de estas células. Luego, a través de las conexiones intercelulares que existen entre la célula mesangial extraglomerular y la célula de músculo liso por una parte y las células granulares por otro, este incremento de calcio es transmitido hacia estos dos tipos de células, y el efecto de aumentar la concentración de calcio a nivel del músculo liso vascular de la arteriola aferente es que se contraiga la arteriola aferente. Sin embargo, el aumento en la concentración de calcio en las células granulares de la arteriola aferente, contra todo lo que uno pudiera suponer, y de manera sui generis, lo que hace es que disminuye la liberación de renina. Contra todo lo que se ha aprendido, o que ustedes han aprendido a los procesos de exocitosis, que son dependientes de que aumente la concentración de calcio, en el caso de las células granulares de la arteriola eferente, cuando aumenta la concentración de calcio, la exocitosis disminuye. De manera entonces que al aumentar la concentración de calcio, la exocitosis de renina disminuye, y por lo tanto la secreción de renina. Los efectos entonces de que se active el mecanismo reglamentario túbulo-glomerular son dos. Uno es que se produce vasoconstricción, y dos, que disminuye la secreción de renina. Bien, hemos planteado que el ATP a través de fosfohidrolasas puede transformarse en AMP, y a través de ectonucleotidasas esto da lugar a adenosina. Esto sería el mecanismo básico por el que está sucediéndose esta transformación de ATP hasta adenosina, y a través de receptores A1 estar teniendo sus efectos sobre la célula mesangial extraglomerular. Sin embargo, el ATP también podría operar no a través de receptor de adenosina 1, sino a través de receptores purinérgicos P2X, y
ambos tendrían el efecto de aumentar la concentración de calcio en la célula mesangial extraglomerular. Hasta ahora todo parece indicar que el efecto más importante o el mediador más importante de este mecanismo es a través de la activación del receptor de adenosina. De manera entonces que si aumenta la presión arterial media, hemos dicho que en principio esto tiende a aumentar el flujo sanguíneo renal, esto tiende a aumentar en principio la presión en el capilar glomerular, consecuencia de ello, esto aumenta la filtración glomerular y a partir de aquí solicito que hagan un acto de fe temporal para que me crean que cuando yo aumento la filtración glomerular, esto es un fenómeno que vamos a describir en sesiones posteriores, hace que aumente la entrega distal de sodio. Este mecanismo de aumento de filtración glomerular que induce aumento en la entrega distal de sodio no puedo explicarlo en este momento, pero insisto, necesito que hagan un acto de fe y que crean que cuando aumento la filtración, aumento la entrega distal de sodio. Este aumento en la entrega distal de sodio se transforma en un aumento en la concentración de cloruro de sodio a nivel de mácula densa, lo cual hace que aumente el transporte en mácula densa de cloruro de sodio. Yo quiero insistir que aquí el ion importante en este mecanismo de transporte no es el sodio, sino el cloro, y a consecuencia de eso y por lo que hemos descrito, en principio lo que hace es que aumenta la síntesis de adenosina. Esta adenosina a través del receptor A1 lo que va a hacer es aumentar la resistencia aferente, y si aumenta la resistencia aferente, eso lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo renal y segundo, disminuir la presión en el capilar glomerular. Esta asa de reflexión aquí constituye el mecanismo reglamentario tubo glomerular de mácula densa. Sin embargo, aparte de esta asa, existe otra asa, esta es la asa vascular del mecanismo, existe otra asa que consiste en que el aumento en el transporte de mácula densa de cloruro de sodio, pues ya decimos, induce la formación de adenosina, esto propicia disminución en la secreción de renina, la disminución en la secreción de renina disminuye los niveles de angiotensina 2, y dado que la arteriola eferente es mucho más sensible que la aferente a la angiotensina 2, esto propicia que disminuya la resistencia eferente. Al disminuir la resistencia eferente, esto tendería a subir discretamente el flujo sanguíneo renal, es decir, iría en contra de que se autorregulara, sin embargo el efecto es discreto, pero el propósito básico de esta segunda asa, que es la asa hormonal del mecanismo, es en esencia atenuar el incremento en la presión en el capilar glomerular, de manera que se restituya la filtración. Esta asa hormonal, que históricamente fue la que primero se describió, se le conoce como el mecanismo de mácula densa para el control de la secreción de renina. Bien. Hemos dicho que la adenosina tiene, a través del receptor A2, tiene un efecto vasodilatador sobre la resistencia eferente, de manera entonces que, aparte de que disminuye angiotensina, el que adenosina vaya y se pegue al receptor A2 en la arteriola eferente hace que se vasodilate esta arteriola. Bien, pues resulta que existen unas drogas que se conocen como diuréticos de asa, que operan en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, y lo que hacen en principio es bloquear el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, aquel cotransportador que se encarga de introducir sodio, potasio y cloro dentro de la célula de la mácula densa. Bien, pues los diuréticos de asa lo que hacen es bloquear este mecanismo de transporte, y al bloquear este mecanismo de transporte, pues propician
el bloqueo del mecanismo reglamentario tubulo-glomerular. Y entonces surge la pregunta, ¿qué efecto tienen estos agentes, los diuréticos de asa, sobre el flujo sanguíneo renal y la secreción de renina cuando la presión arterial aumenta y cuando la presión arterial disminuye? Bueno, el efecto que tiene el que actúen estos diuréticos de asa y al bloquear el mecanismo reglamentario es que cuando aumenta la presión arterial, en lugar de que el flujo se autorregule, pues el flujo sanguíneo renal va a aumentar, pero junto con ello va a aumentar la secreción de renina. Por el contrario, si uno lo que hace es disminuir la presión, lo que uno esperaría es que el flujo se restituyera, ¿sí? Pero lo que se observa en principio es que el flujo sanguíneo renal cae más y disminuye la secreción de renina. ¿Qué estamos planteando con esto? Que si la curva de autorregulación habitual es esta y podríamos decir que la eficiencia de autorregulación en ese caso fuera 1, el utilizar diuréticos de asa y bloquear el mecanismo alimentario tubulo-glomerular daría lugar a que esta curva de autorregulación tuviera una morfología parecida a la que tiene aquí con una eficiencia de 0.5%. No suprime por completo, los diuréticos de asa no suprimen por completo la eficiencia del mecanismo, pero sí atenúan. De manera entonces que decimos que los diuréticos de asa disminuyen la eficiencia del mecanismo alimentario tubulo-glomerular.